Despacito que vengo apurado. No por mucho madrugar, se llega más temprano. ¿Me conocen? Sí, más o menos. Bueno, soy nacido aquí, soy de signo de Piscis, soy ahijado de un juez y mi apellido está en la Biblia. En lo social, fui canillita, hice algunas obras de teatro, ahora se dice actor, en aquel tiempo se decía, tomaba parte de la obra. Bueno, terminó la comedia, pero el teatro sigue. Un poquito a pie, otro poquito caminando, de tanto andar andando, termino recitando. Cuando nací, me di cuenta que tenía una familia. Y era alemán y vivía en una aldea. A poquito escuchaba que vivíamos en Crespo. Fui creciendo, fui aprendiendo el castellano, empecé la escuela, me explicaron que era entrerriano. Fui mejorando, creciendo, y un día la señora me explicó que tenemos una bandera, una patria, y que era argentino. Como argentino formaba parte de América. Mire, que no es casual. Ayer, Día de las Américas, hoy Alemanes del Volga, y dentro de un par de días, festejo de Crespo. Son 3 fechas que se relacionan entre sí. No es muy casual, ¿no? Bueno, no soy escritor, quizás tengo algo de poeta. Soy muy humilde y algo apasionado. Muy solito me he largado en busca de lo nuestro, lo antes pasado. Ni siquiera lo había soñado. Llevo varios partidos jugados, otros quizás por jugar, pero no tengo apuro. Tata Dios dirá, lo importante es llegar. Un poquito cambiadito, valga la redundancia. ¿Quién me quita lo bailado, habiendo en abundancia? No soy escritor, quizás tengo algo de poeta. La vida me lleva a esto, ¿no es cierto? Bueno, como dice, la vida es maravillosa, digna de vivida. Vale la pena vivir la vida. Tiene un principio, tiene un final, un tiempo de oportunidad. Cuando yo era así, mire lo que veo y casi no lo creo, que tenemos un templo, una escuela y un museo. Cuando era así, quería aprender, quería ser como un bohemio, quería ser como dueño de mi propio sueño, quería ser como un ruiseñor, cantarle a la vida, cantarle al amor. Soñaba con ser cantor. Ay, Juna, vaya a saber si fue por un error o fue culpa del destino. Encontré una flor en el camino. Hay cosas que tiene la vida, hay cosas que tiene la flor, hay cosas que tiene el destino, hay cosas que tienen porqué, hay cosas que he cultivado, hay cosas que puedo cantar, hay cosas en el camino que no puedo olvidar. No cantes, hermana, no cantes, que Moscú está cubierto de nieve y los lobos aullan de hambre. No cantes que Olga no vuelve, aunque el sol nuevamente ilumine y siga cayendo la nieve, aunque el sol nuevamente ilumine y siga cayendo la nieve. Rumbo a la Siberia mañana saldrá la caravana. Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror. Tal vez en Moscú Olga su amor entregó. Por Dios no cantes, hermana, no cantes. Aunque cruce por crueles cadenas, 1000 leguas haremos, caminando junto a la Siberia,
aunque sea dura la helada. Mientras Moscú siga cayendo la nieve, y la nieve ha llegado a mi alma. No cantes, hermano, no cantes. Allá, muy cerquita, el año 1888, del Volga hasta América navegaron. No fueron pocas las nostalgias que allá atrás lejos quedaron. Por más de 60 días y otras tantas noches tardaron, y en el puerto de Diamante desembarcaron, y a este solar llegaron. Aquí su sueño depositaron. Estación Villa Crespo te llamaron. Estación Villa Crespo te llamaron. Hombres y mujeres empuñaron el arado, rasgaron la tierra, y de sus entrañas brotó vida, y con el corazón los trazaron un camino hacia el futuro. Un nuevo horizonte se deslumbraba ante sus ojos, como un regalo de nuestra madre, la naturaleza, con su esplendor, su calor y su grandeza. Un paraíso, bajo su manto escondía sueños, ilusiones, penas y alegrías, y un gran desafío, como gotas de rocío en una mañana de otoño, como un retoño de una primavera que en llegar no tardaría. Una suave brisa, con aire a tierra virgen, Argentina, América. Con una esperanza llegaron, una paz, junto a la celeste y blanco encontraron, una cultura no lejana, y muy fuerte a su fe se abrazaron. Un cielo inmenso, puro y casi cristalino, como testigo único tuvieron. Una familia formaron, numerosos hijos tuvieron, y junto a un pueblo crecieron, que ustedes mismos lo vieron, con mucha humildad y algarabía. Allí la gente vivía, reinaba muy sana alegría, y todo se compartía. Y a lo lejos, muy a menudo se escucharía algo así que decía: ¡que viva la alegría! ¡Que viva la alegría! Esta es parte de la historia mía. Bendito sea este suelo que dejaron como herencia nuestros abuelos. Auf Wiedersehen. Yo me quedo en casa. Bueno, esto para tranquilidad de la gente un poco, que me cuesta mucho sobrellevar esto que estoy acostumbrado a andar. Y bueno, como que este mes me parece que son varios meses juntos, ¿no? Entonces me cuesta aceptar esto. Y bueno, tengo que resignarme, ya mi vida está más o menos bien hecha, bien o mal. Y bueno, que todo se complica mucho, ¿no? Esto como que, y no sé, es poco entendible todo, y todo lo que realmente es o no es. Entonces, bueno, para un poquito de tranquilidad del mundo, paciencia, y bueno, Dios dirá.